¿Y si te dijera que ahora mismo se está construyendo un cerebro artificial del tamaño de 4 por aventura? ¿Sí? ¿O que tu próxima app no la programarás tú, sino una IA que vive dentro de un chat? Esta semana las noticias no son de este mundo. Meta quiere crear una superinteligencia que piense mejor que tú. Microsoft lanza una IA médica que ya acierta más que los doctores. Y Apple ha tirado la toalla porque va a meter a ChatGPT o Claude directamente en Siri. ¡Boom! Pero eso no es todo, ya que Claude lanza apps flotantes. WhatsApp se convierte en escáner inteligente y las redes sociales se cuelan en tu televisor. Sí, TikTok y Reels ahora en pantalla gigante. Además, Meta puede usar tu libro favorito sin pagar. Amazon construye el superordenador más bestia de la historia y la IA ya supera a TikTok como buscador. Y por si fuera poco, Trump dice que venderá TikTok en 2 semanas. El comprador, pues misterioso. El futuro de la app en la cuerda floja. Soy JJ Priego, esto es Easy Promos TV y aquí tienes las 10 noticias que están cambiando tu vida digital más rápido de lo que crees. ¿Estás listo? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Meta crea la IA más lista del planeta. ¿Y si te dijera que Meta está construyendo una inteligencia artificial más lista que tú? Y no es broma, ya que Mark Zuckerberg ha lanzado Superintelligence Labs, un nuevo equipo con una misión tan ambiciosa como aterradora: crear una IA capaz de pensar, aprender y decidir mejor que cualquier ser humano. Y para lograrlo, ha reunido a un auténtico escuadrón de genios. Al frente están Alexander Wan, que es el fundador de Scale AI, que fue vendida por 14.000 millones, y también Nat Friedman, ex CEO de GitHub. Pero eso no es todo, ya que también han fichado ex trabajadores de OpenAI, Google y Anthropic con sueldos de locura y bonus que alcanzan los 100 millones de dólares. Y es que Zuckerberg lo tiene claro, estamos entrando en una nueva era y para liderarla, Meta va a invertir cientos de miles de millones. Sí, así, con todas las cifras. Su objetivo no es solo mejorar la IA, sino revolucionar la propia inteligencia. Porque es eso, imagina una IA que aprenda más rápido que tú, que resuelva problemas complejos mientras duermes y que incluso tome decisiones por ti. Ya no es ciencia ficción, porque Meta lo está construyendo. ¿Estamos creando una aliada o a nuestro futuro reemplazo? Meta ya puede usar tus libros y tus fotos. ¿Y si te dijera que Meta puede usar tanto tus libros favoritos como tus fotos privadas? Pues sí, Meta acaba de ganar un juicio clave en Estados Unidos que le permite entrenar su inteligencia artificial con obras protegidas por derechos de autor sin pagar ni pedir permiso. Y al mismo tiempo está probando una función para escanear tu galería personal y sugerirte publicaciones automáticas. Doble combo de locura. En el caso de los libros, autores como Sarah Silverman y Junot Díaz denunciaron a Meta por usar sus obras para entrenar el modelo Llama. El resultado, pues que el juez dijo que es uso transformador y por tanto legal. Traducción, pues que Meta puede alimentar sus IAs con novelas, ensayos o poemas aunque no pague por ellos. Y como si fuera poco, Meta también está experimentando con una función que analiza las fotos de tu móvil con IA para crear contenido listo para compartir en Facebook. Sí, aunque tú nunca hayas subido esas imágenes. La empresa asegura que es seguro, opcional y privado, pero ¿hasta qué punto es ético que una IA use tu galería y tus lecturas para generar contenido? ¿Avance tecnológico o invasión total? La IA de Microsoft ya es mejor que tu médico. ¿Sabías que hay una inteligencia artificial que diagnostica enfermedades complejas mejor que un médico humano? No es ciencia ficción, no. Se llama MyDigXO, que es la nueva super IA médica de Microsoft y está batiendo récords. Este sistema revolucionario actúa como un orquestador digital, ya que consulta simultáneamente a los modelos de IA más potentes del mundo, sí, de OpenAI, de Google, Meta y muchos más. Y toma decisiones clínicas como si fuera un consejo de expertos. En pruebas reales, ha resuelto el 85% de los casos clínicos complejos y, viendo a los humanos, apenas estos llegaron al 20%. Y lo más loco, reduce los costes en un 20% porque elimina pruebas innecesarias y acelera diagnósticos. Ideal para hospitales, clínicas y sistemas de salud saturados. Bill Gates ya lo ha dicho.
Este tipo de inteligencia artificial podría ser la clave para detectar antes enfermedades como el Alzheimer. No sustituirá al médico, no, pero será como tener un equipo de especialistas en tu bolsillo. Y la pregunta ya no es si puede hacerlo, no, sino si tú te atreverías a dejarte diagnosticar por una máquina que acierta más que tu doctor. El futuro de la medicina, pues ya no lleva bata blanca, lleva código. Tremendo. Claude lanza apps flotantes que puedes crear tú mismo. ¿Te imaginas chatear con una IA y que de repente te cree una app interactiva dentro de la misma pantalla? Pues deja de imaginar, ya que Claude, la inteligencia artificial que compite con ChatGPT, ha lanzado una función brutal llamada Artifacts y va a cambiarlo todo. Y es que con solo una conversación puedes generar videojuegos, herramientas educativas, webs interactivas o dashboards de marketing que aparecen en tiempo real dentro del chat. No necesitas saber programar ni usar 1000 pestañas. Todo está ahí flotando frente a ti, editable y listo para usar. Y lo más potente, puedes compartir estos artefactos con la comunidad, colaborar con otros o reutilizar los que ya existen. Todo desde el móvil o el ordenador. Y de esta manera, Claude se transforma así en un laboratorio de ideas donde crear ya no es cosa de expertos, e incluso los usuarios gratuitos pueden experimentar con esta función. Si tienes una idea, Claude la convierte en producto digital al instante, y si no la tienes, también te sugiere una. Olvídate de las herramientas tradicionales, tu nueva app nace en un chat, preparado para programar sin programar. Las gafas que quieren reemplazar tu móvil. ¿Ves posible reemplazar tu móvil con unas gafas? Pues eso, es exactamente lo que propone Xiaomi con sus nuevas AI Glasses. Olvídate de mirar la pantalla, ahora la pantalla la llevas puesta. Y es que a diferencia de las Ray-Ban Meta, que funcionan como cámara y auriculares discretos, las Xiaomi AI Glasses son mucho más ambiciosas, ya que no son solo un accesorio bonito, son una plataforma completa, ya que estas gafas prometen controlar tu aire acondicionado, hacer videollamadas, traducir conversaciones en tiempo real e incluso encender tu coche eléctrico. Y todo sin sacar el móvil del bolsillo. Xiaomi quiere convertir las gafas en el centro de tu vida digital, sustituyendo al móvil, al smartphone, en muchas funciones. Y en la presentación oficial dejaron claro que esto no va de moda, sino de funcionalidad real. Y si consiguen lo que prometen, podríamos estar ante el primer wearable verdaderamente imprescindible desde el Apple Watch. Eso sí, no todo está listo aún. Algunas funciones están en desarrollo, pero el enfoque es claro. No quieren solo competir con las gafas de Meta, quieren redefinir lo que podemos hacer con la vista puesta al frente. ¿Preparado para vivir sin mirar el móvil? TikTok e Instagram saltan del móvil al salón. ¡Boom! TikTok e Instagram ya no quieren vivir en tu bolsillo. Ahora quieren conquistar tu televisor. Sí, has oído bien. Ambas plataformas están preparando sus propias apps para Smart TVs. Y no es para ver vídeos ocasionales, no. Es para convertir tu salón en el nuevo feed vertical. ¿Te imaginas hacer maratones de Reels o TikToks desde el sofá con mando en la mano y pantalla gigante? Pues esa es la idea. Inspirados por el éxito brutal de YouTube en televisores, que ya se ve más ahí que en el móvil en Estados Unidos, ahora Meta y ByteDance quieren llevar sus contenidos virales a tu pantalla principal. Y eso no es todo, ya que TikTok también está copiando a Instagram, lanzando Bulletin Boards, canales privados donde solo los creadores pueden publicar, sin comentarios, sin ruido, solo actualizaciones directas, que es ideal para fans, artistas y marcas. Y por otro lado, Instagram por su parte se vuelve más musical, ya que ahora puedes compartir tus canciones favoritas de Spotify en las stories con audio incluido. Y de esta manera, tus seguidores escucharán 15 segundos sin salir de la app. Todo más fluido, más social y más adictivo. Redes sociales en la tele, música en las stories y creadores con canales propios. ¿Quién necesita la tele de siempre? WhatsApp ahora escanea y crea PDFs mágicamente. ¿Tienes un documento cerca? Pues agárralo, porque ahora WhatsApp puede escanearlo y convertirlo en un PDF, sí, en segundos y sin salir de chat. Sí, WhatsApp se ha convertido en un escáner inteligente que vive en tu móvil. La nueva función, ya activa en la versión beta de Android, transforma tu cámara en una herramienta profesional. Solo tienes que ir a un chat, tocar el clip de adjuntar archivos, elegir documento y luego escanear. WhatsApp detecta automáticamente los bordes del papel, ajusta el encuadre y te genera un PDF perfecto.
Así, sin apps externas, sin líos, sin publicidad molesta. Puedes usar el modo automático o ajustar todo manualmente, tanto brillo, recorte, contraste, y todo lo que escanees estará protegido con cifrado de extremo a extremo. Y de esta manera ni la app ni nadie podrá ver lo que escaneas. Ideal para estudiantes que quieren digitalizar apuntes, para enviar contratos desde casa o para guardar recibos sin complicaciones. Y esto convierte a WhatsApp en algo más que mensajería. Ahora, también es tu escáner de bolsillo. ¿A qué esperas para probarlo? WhatsApp no solo te conecta, ahora también te organiza la vida. TikTok en la cuerda floja. Trump lo vende y la IA lo supera. Vaya noticia, y es que TikTok está en una situación límite, ya que Donald Trump asegura que ya tiene comprador para la app. Y mientras tanto, la inteligencia artificial y YouTube le están comiendo el terreno a lo bestia. Trump, ahora de nuevo presidente, ha confirmado que un misterioso conglomerado con mucho dinero está listo para comprar TikTok en Estados Unidos. Pero claro, falta el visto bueno de China. Si Xi Jinping no lo aprueba en 2 semanas, la app podría ser bloqueada en todo el país. Así de serio es el asunto. Pero las noticias malas de TikTok no acaban ahí, ya que en España, por ejemplo, la IA ya supera a TikTok como herramienta de búsqueda. Sí, ChatGPT, Perplexity o Bard son ahora más usados para buscar información que la propia red social. Y no es porque la gente odie TikTok, no, sino porque la IA da respuestas más rápidas, personalizadas y sin publicidad. Y por si fuera poco, YouTube también está ganando terreno, ya que sus shorts ya tienen más visualizaciones diarias que TikTok. Con 200.000 millones de visitas al día, sí, 200.000 millones, YouTube está aplastando a la competencia gracias a su integración con vídeos largos. ¿Está TikTok viviendo su punto de inflexión? Pues todo parece indicar que sí. Amazon construye el cerebro más grande del planeta. ¿Te imaginas un ordenador tan potente como un cerebro humano y del tamaño de 4 PorAventuras? Pues Amazon ya lo está construyendo. Sí, en Indiana, en Estados Unidos, donde antes solo había campos de maíz, ahora se levantan 7 centros de datos gigantescos que formarán uno de los complejos tecnológicos más ambiciosos de la historia. ¿Para qué? Pues para crear una inteligencia artificial capaz de pensar, razonar y aprender como nosotros. Este megacerebro tendrá potencia suficiente para ejecutar modelos de IA avanzados que simulan procesos cerebrales. Y su primer objetivo ya está claro: revolucionar Alexa. Sí, Alexa. Y es que Amazon ha reconstruido su asistente virtual desde cero y el nuevo sistema se llama Alexa Plus. Y es mucho más que un asistente, ya que recuerda tus gustos, entiende el contexto y responde como una IA conversacional real. Y todo gracias a modelos generativos y pruebas internas hechas por otras IAs. Pero esto es solo el principio, ya que este superordenador también servirá para medicina, neurociencia e investigación. Y también para que Amazon lidere la carrera por la superinteligencia, claro. ¿Estamos ante el próximo salto evolutivo digital? Puede ser, porque ahora el nuevo cerebro del mundo lo está fabricando Amazon. Siri se rinde, la IA gana y tú pierdes 2 días al mes. Apple lo ha asumido, Siri no da para más y por eso están negociando con OpenAI y Anthropic para meter en tu iPhone a ChatGPT o Claude. Sí, Siri tendrá un cerebro nuevo, pero no será de Apple, porque mientras Google y Samsung avanzan con sus IAs, Siri sigue diciendo cosas como que no puedo ayudarte con eso ahora mismo y claro, van a cambiar el cerebro, pero esta revolución tecnológica viene quizás con un giro inesperado, porque ¿y si la IA ya es más lista que tú y que tus hijos? Sam Altman, el CEO de OpenAI, lo afirma sin miedo. Mis hijos nunca serán más inteligentes que la IA y no creo que les moleste. Según él, crecerán viendo la IA como algo natural, como tú ves el Wi-Fi. Y mientras tanto, ¿tú qué estás haciendo? Pues seguramente scroll, ya que según OnePlus, pasamos 45 horas al mes haciendo scroll. Sí, 2 días enteros perdidos en redes sin darte cuenta. E incluso el 12% prefiere seguir deslizando antes que tener sexo. Una locura, sí, así de adictivo es. Entonces, la pregunta es, ¿estás usando lo digital para mejorar tu vida o solo para perder el tiempo? Porque Siri ya se rinde, Altman lo acepta y tú. Quizás deberías mirar cuánto llevas de pantalla hoy. Tampoco te pases. Y bueno, y sin bromeros, hasta aquí las noticias que están dibujando un futuro cada vez más inteligente, más conectado, pero ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Un poco más inquietante. Hoy hemos visto cómo Meta planea construir la IA más lista del planeta, mientras Microsoft lanza una que ya diagnostica mejor que tu médico. Y cómo Apple se rinde y mete a ChatGPT o Claude en Siri. Y cómo Claude, por su parte, te deja crear apps flotantes sin saber programar. También hemos visto que TikTok e Instagram quieren conquistar tu salón.
que WhatsApp ya escanea y crea PDFs mágicamente y que Trump podría vender TikTok en solo 2 semanas. Además, Amazon también está construyendo un cerebro del tamaño de 4 por aventuras. Meta puede usar tus libros sin pagar. Y mientras tanto, tú pierdes 2 días al mes haciendo scroll sin darte cuenta. Y si todo esto te ha sorprendido tanto como a nosotros, ya sabes lo que toca. Dale un buen like, eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete y activa la campanita, porque aquí en Easy Promos TV te contamos cada semana cómo la tecnología está reescribiendo las reglas del juego. ¿Y tú? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué noticia te ha dejado con los ojos como platos? ¿Y cuál te ha dejado con más miedo? Y recuerda visitar easypromosapp.com, donde tienes las mejores herramientas para captar clientes, crear sorteos y triunfar en redes sociales. No dejes que la IA te pase por encima. Nos vemos muy pronto con más noticias de IA, tecnología y redes sociales. Gracias por estar ahí, Easy Plomeros, y hasta la próxima.